Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Una mirada a la justicia, para conocer la ley y vivir en sintonía. Recuerden que este programa es un espacio de reflexión jurídica donde buscamos que todos ustedes conozcan un mundo a veces tan efímero y desconocido como es el mundo de las leyes, tan complicado y codificado. Y queremos y pretendemos que con estos programas, tanto en radio y televisión, pues ustedes que adquieran un conocimiento de una cultura general en un lenguaje sencillo, con abogados especializados en las diferentes áreas y con temas que ustedes mismos nos sugieren. Recuerden que a través de los correos electrónicos, del Facebook, del Twitter, incluso telefónicamente, pues aceptamos las sugerencias que tengan todos ustedes para que tratemos temas de interés para todos los televidentes y todas las personas que así lo deseen. Nuestro primordial objetivo es educación y ante todo asesoría, consultoría y representación jurídica, porque esa es nuestra bandera, tener un portafolio de servicios amplio e integral para que todos ustedes puedan acudir a nuestras oficinas a hacerse asesorar, a buscar un abogado que les pueda solucionar algún conflicto o alguna necesidad jurídica que se les presente. En la tarde de hoy tenemos la presencia del doctor Juan Estrada, un abogado colega especializado en responsabilidad civil, contractual y extracontractual, con el que vamos a trabajar temas de interés para todos ustedes. Doctor, bienvenido a este programa Una mirada a la justicia. Buenos días, doctora Johanna, buenos días a todos los televidentes de la ciudad de Medellín. Y sí, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es la responsabilidad del Estado, puesto que esto se da mucho en el ejercicio, que el Estado peca y es responsable de los hechos que sus subordinados o sus empleados hagan, incluyéndolos también cualquier dependiente, ya sea la Policía Nacional, el Ejército. Entonces en estos casos estaría el Estado llamado a responder. La responsabilidad del Estado tiene su génesis en el artículo 90 de la Constitución del 91. Claro que sí, doctor Juan, y antes les recordamos también a los televidentes, estos programas los trabajamos por bloques. La semana pasada trabajamos el bloque de derecho laboral y ahora vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, que nosotros los abogados pues llamamos como el derecho administrativo, todo lo que tiene que ver la relación entre el Estado y el ciudadano. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de prestar unos servicios eficientes y de mantener un adecuado estilo de vida para nosotros los ciudadanos, y cuando esto no se cumple, pues el Estado debe responder por ello. Esa es una de las premisas fundamentales de nuestra Constitución, doctor Juan, el hecho de que el Estado tiene que ser eficiente, eficaz y diligente en la prestación de sus servicios. Claro que sí, doctora, y es verdad lo que usted dice, y pues hablar de todo el tema de responsabilidad del Estado en un solo programa pues es imposible. Tocaremos algunos puntos como más esenciales o cositas puntuales que la gente que nos escucha puede conocer, para en un momento dado pueda consultarnos y podemos asesorarlos ya de manera especial. Claro que sí, y también les recordamos, por eso a veces decimos televidentes, a veces radioescuchas, manejamos también, además del programa en televisión, tenemos el programa de radio que pueden sintonizar todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de Munera Isman Radio y de 11 a 12 del día en Ondas de la Montaña. Esos programas son paralelos a estos y lo que buscamos es unificar una cantidad de argumentos y de criterios y traer a diferentes profesionales del derecho para que tengan ustedes la oportunidad de conocer opiniones y argumentos jurídicos de los que ustedes se pueden valer para solucionar sus conflictos. También es importante reiterarles pues la buena actitud que tiene nuestra organización de que acudan a nuestra oficina, la que está ubicada en el edificio Tequendama. Recuerden que el edificio Tequendama está ubicado en todo Junín con la playa, dentro del Centro Comercial Astoria. En la oficina 606 está el grupo de abogados de Una mirada a la justicia, esperando que todos ustedes consulten cualquier duda, cualquier inquietud y poderles brindar la mejor asesoría.
Siendo así entonces, doctor Juan, y reiterándoles que usted está todas las tardes en nuestra oficina para que tengan comunicación directa con usted, pues vamos a hablar de lo que es la responsabilidad del Estado. ¿Qué se entiende por responsabilidad? Bueno, responsabilidad, según la Real Academia, es responder por todo hecho que se cometa. Puede ser ilícito o ilícito. Bueno, igual que en el derecho civil, el Estado se le puede indicar una responsabilidad contractual y extracontractual. Ahí es bien importante que detallemos qué es contractual y qué es extracontractual, porque estamos involucrando el término de contrato. Exactamente, el tema de la responsabilidad contractual del Estado se da más que todo cuando las empresas que contratan con el mismo Estado, en caso de incumplimiento por parte del Estado, pueden exigir un cumplimiento o un perjuicio que se derive del incumplimiento del contrato. Valga pues tanta juego de palabras ahí, cumplimiento, contrato. Claro. Entonces esa es la responsabilidad contractual. A nosotros pues, a la mayoría de gente, lo que nos interesa es la responsabilidad extracontractual, que es la que se genera a causa de un acto legislativo, de una omisión o de una acción. Aquí es importante anotar, doctor, porque está bien que todos buscamos o tenemos un conocimiento especial, pero ¿por qué no les definimos a las personas qué es el Estado o a qué corresponde el Estado? Porque sabemos que hay municipios, hay alcaldías, hay entidades que también pueden hacer parte de ese Estado, entonces es bueno que a las personas les recordemos cómo definimos el Estado. Sí, el Estado es el máximo órgano, es el que se encarga de dirigir y de administrar, llamándolo nosotros en temas como el Thomas Hobbes, los asociados seríamos nosotros y el Estado sería el director, el que nos asocia, el que nos debe proveer, el que nos debe de prestar seguridad, dicho es como un papá. Es como el papá Estado que siempre decimos. El Estado papá, que sí, el que llamamos. Y hay representantes del Estado como por ejemplo agentes de policía, agentes de tránsito, los mismos empleados de las diferentes entidades estatales, todos ellos hacen parte de ese Estado. Exactamente, el Estado abarca el Estado propiamente dicho y también sus funcionarios, como la policía, la rama judicial, el ejército. Todos son funcionarios, hacen una pequeña parte del Estado y por un hecho que ellos o que un daño que ellos puedan cometer, el Estado debe responder a la persona a la cual fue ocasionado el daño y luego él repite contra ese empleado o contra ese funcionario público. Eso es bien importante y también clarificar que el Estado puede contratar, pero también pueden existir actos que se salen de contrato, como por ejemplo una caída, o como por ejemplo una lesión de un agente o guarda de tránsito frente a un ciudadano. Ahí podemos enmarcar lo que se llama entonces responsabilidad contractual y extracontractual. Vamos a tomar la responsabilidad extracontractual, que es cuando no hay un contrato, pero sin embargo el Estado debe responder. Exactamente, sí, entonces queda claro que una responsabilidad contractual se deriva entre un miembro del Estado y una persona o un tercero ajeno al Estado, y que por un acto o por un actuar de un funcionario sufre un daño. Un ejemplo muy común puede ser un conductor o un vehículo oficial, ¿sí?, que lo va conduciendo, entonces atropella al peatón. Entonces ahí estamos frente a una responsabilidad extracontractual del Estado, porque no hay un contrato y más sin embargo hubo un daño. ¿Qué pasa en ese ejemplo? Porque vamos a tomarlo como modelo para que las personas lo entiendan mucho mejor. ¿Qué pasa en ese ejemplo donde un conductor en un vehículo que hace parte del patrimonio del Estado accidenta o lesiona a un ciudadano? ¿Qué pasa con ese ciudadano? ¿Qué acciones debe tomar para poder buscar que le resarzan los daños y perjuicios que se le ha ocasionado? Pues a ver, las acciones serían casi las mismas que se presentan en el ámbito civil, excepto la reparación directa, que esa ya es una acción
contencioso que se lleva ante el juez administrativo, pero en cuanto a lo que es el trámite de tránsito, el fallo contravencional, sería totalmente igual, porque van a sancionar es al conductor del vehículo como tal. ¿Sí? También iría como competencia el tránsito correspondiente, aun cuando el vehículo sea de propiedad del Estado. Exactamente, el tránsito va a hacer su diligencia, levanta su croquis, programa una audiencia, hay un fallo contravencional, sancionan al conductor del vehículo si hay lugar a la sanción, y posteriormente ya que vendría la reparación directa. Que es bien importante tenerlo en cuenta. En el derecho administrativo lo llamamos reparación directa. Cuando es en derecho civil sería una demanda de responsabilidad extracontractual. Exactamente, entonces también la acción penal se adelantaría igual como fuera en la jurisdicción civil por lesiones personales culposas o dolosas, como venga el lugar, y ya también cambiaría en lo que es el trámite preliminar a la reparación directa, porque ya no se haría la audiencia de conciliación en la personería, sino que se haría en la procuraduría. Bueno, hablemos un poco de ese proceso de reparación directa. ¿Qué hay que establecer? ¿Qué hay que demostrar? ¿Cuáles serían las pretensiones para que una persona se sienta reparada, como lo dice su propio título de reparación directa? Sí, bueno, vamos a mirar entonces el Estado, o sea, la responsabilidad del Estado está precedida siempre de una responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa esto? Que está precedida de la culpa. En algunos casos no. Tenemos, por ejemplo, una imputación que es el riesgo excepcional, que ese no necesitaría probar la culpa. Es como una reparación sin culpa. ¿Sí? Una reparación sin culpa. Sí. Es un régimen objetivo que tiene sus raíces en España y que a raíz de la Constitución del 91 se ha ido implementando acá en Colombia, y en los diferentes espacios del Consejo de Estado pues ha tomado mucha fuerza. No en todos los casos es así. O sea que se presume que el Estado tiene la culpa en cualquier daño que alguno de sus representantes ocasione. Sí, así sea en un accionar, o sea, accionando bien, por decirlo así. En algunos casos hay una falla, ¿cierto? Hay un servicio que se presta tardíamente, se presta ineficazmente o se presta defectuosamente. Ahí hay una falla, pero hay casos en que el Estado responde aun cuando presta el servicio de manera correcta. O sea que es mucho más ventajoso para un ciudadano demandar al Estado, porque es el Estado el que tiene la carga de la prueba. Exactamente, o sea, no es la carga de la prueba, ni siquiera solamente hay que probar el daño. Es un régimen subjetivo, solamente el daño y el nexo de causalidad. Por ejemplo, para un ejemplo de este régimen de daño especial, es cuando, por ejemplo, el Estado en su actuar y por evitar una contingencia rompe las cargas de proporcionalidad. Un ejemplo, por ejemplo, hace pocos años salió una sentencia del Consejo de Estado de una situación que ocurrió en Bello, cuando unos maleantes iban a atracar. Entonces la policía llegó, es una acción correcta, ¿cierto? Porque el Estado nos debe proteger y nos debe proteger ante esta situación. Hubo un enfrentamiento, uno de los delincuentes sacó una granada, la tiró y cayó una casa y lesionó a una niña, o no estoy mal si ella murió. Entonces el Estado fue responsable ahí mediante ese término de imputación, daño excepcional. ¿Por qué? Porque la niña no debía haber soportado esa carga y que creó pues un malestar inmenso sobre ella y sobre la comunidad por un actuar del Estado. Y desproporcionado, porque aunque había que defenderse, pues el hecho de tener una granada y lanzarla, creo yo que es desproporcionado con respecto a ciudadanos que generalmente hacen sus huelgas y manifestaciones con palos y piedras. Exactamente, pero mire, nótese que el que lanzó la granada fue el delincuente. Ah, fue el delincuente el que lanzó, y sin embargo responde el Estado. Respondió, es objetivo, o sea que no hay que probar ni siquiera la culpa del Estado, o sea, el Estado responde o responde. Claro. Es un régimen de imputación que es el régimen excepcional o régimen especial, que es la tendencia que se dio que dio origen con la Constitución del 91 y que ha ido ganando pues mucha fuerza en nuestro Estado colombiano,
no en todos los casos se aplica, en la mayoría de los casos, o sea, la regla general es el régimen subjetivo, que es precedido de la culpa, que hay que demostrar la culpa, en algunos casos no. Por ejemplo, cuando un hospital de carácter público o es estatal hace una mala praxis médica, hay que demostrar la culpa del médico, ¿sí? Porque ese sería el régimen que se aplica acá en Colombia. Excepcionalmente, los regímenes que le estoy hablando se aplican en algunos casos. Claro que sí, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque hay muchos televidentes que están viendo este programa y que de pronto han tenido situaciones conflictivas directamente con representantes del Estado y por alguna razón han perdido sus derechos o no han querido consultar con un abogado, perdiéndose la oportunidad incluso de una reparación. ¿Esa reparación, doctor Juan, es económica o de qué tipo? Pues es económica y simbólica. A veces también, o van conjuntas. Por ejemplo, usted conoció, doctora, el caso de Villatina, que unos agentes del orden metieron allá unos hechos y la reparación fue una placa, creo que fue el Parque del Periodista, que fue una consecuencia de esa reparación que fue simbólica, y también hubo una reparación económica. Económica para cada uno de los peticionarios o demandantes. Exactamente, para cada una de las víctimas. Para de pronto la comunidad como tal. Exactamente, la comunidad como tal. Pero siempre hay que tener en cuenta que se busca es un resarcimiento de daños y perjuicios económicos, para que de pronto, obviamente, ni la vida, ni las lesiones, ni el trauma psicológico es comparable ni reparado con nada, pero económicamente se dice la teoría que es más solventable llevar las cargas, las penas o los dolores. Exactamente, la regla general es que las personas cuando son víctimas de un hecho punitivo por parte del Estado, o si estamos en el campo privado, lo que busca es un resarcimiento económico, pero no es siempre así. Hay gente que simplemente busca la verdad, independiente de la reparación, o que se sepa la verdad, o que el cometió el delito sea castigado con una pena privativa de la libertad. O sea, no le importa la parte económica, pero la regla general es que sí, es lo que se busca es casi siempre eso. La parte económica. También es importante, doctor Juan, recordarle a las personas que antes de iniciar este tipo de procesos contra el Estado, ¿es obligación conciliar o no es obligación hacerlo? Es obligación, claro que sí. Para iniciar una acción de reparación directa es necesario agotar el requisito de procedibilidad. Es una conciliación que se hace y pues algunas veces se concilia porque el ánimo que se lleva a ese espacio, a esa etapa procesal es conciliar y que el conflicto quede dirimido ahí de una vez, pero pues, desafortunadamente acá en Colombia, en nuestro país, no tenemos una conciencia de conciliación y vemos como la justicia como el único mecanismo, sabiendo que hay medios para solucionar conflictos que son más eficaces, menos costosos, como es la conciliación, pero de todas maneras se debe agotar. Algunos abogados lo toman como un requisito nada más, unos vamos con las expectativas puestas en conciliar y en terminar todo ahí, que el daño quede resarcido, pero desafortunadamente no es lo que se espera. ¿Cómo definimos en mejores términos para que los televidentes comprendan el término de conciliación? Porque muchos dirán, es que yo cómo voy a conciliar con una persona o con alguien que me hizo tanto daño. Conciliar no es en términos de que ya van a estar de amigos o van a tener unas buenas relaciones, sino que es tratar de llegar a acuerdos para evitar un proceso. Exactamente, primero que todo se debe tener la certeza de que se le vulneró un derecho y como consecuencia de la vulneración de ese derecho se ocasionó un daño, ¿sí? Entonces se tiene la certeza y se llama a la persona que usted cree o posiblemente que se lo ocasionó. Estamos hablando de la parte administrativa, entonces estamos frente al Estado que le ocasionó un daño por medio de unos funcionarios. Entonces se le hace una pretensión, como si fuese, o sea, lo que usted es un estimativo razonado de lo que vale ese daño o lo que usted valora ese daño. Entonces allí se pone en conocimiento a la parte o al convocado para que él ofrezca una suma de dinero. Es posible, o sea, el común es que, por ejemplo, el daño vale 200, le van a ofrecer 20.
O sea, es que se cree que la conciliación es como, o sea, es como ir allá y entonces vamos a darle lo que nosotros queramos. No, es algo razonado. Si bien es cierto y el que padeció el daño, si por ejemplo si el daño vale 200, se podría bajar un poquitico, como llegar a un punto de equilibrio, a un punto de encuentro con el que puede ofrecer un dinero, pero tampoco pues es como tan hasta allá. Claro, y es importante también reiterarles que la conciliación generalmente se hace en centros de conciliación particulares, en personerías, en universidades, pero cuando es el Estado el que concilia, ¿dónde se debe conciliar o cuál es la entidad competente para hacerlo? La Procuraduría. La Procuraduría. ¿Solamente la Procuraduría puede conciliar? Sí, claro que sí. ¿Hay algún tipo o alguna razón por qué sea la Procuraduría o simplemente lo establece la ley? Precisamente por eso, doctora, porque es un trámite totalmente pues administrativo, entonces la competencia es del Estado total. Conocen los jueces administrativos, conoce el Consejo de Estado como órgano de cierre y en la etapa preliminar la Procuraduría, porque también es un órgano del Estado, no es, o sea, los centros de conciliación de las personerías o de las universidades serían para el derecho público solamente. Claro. Hay eventos donde... privado. El derecho privado. Privado, sí. El derecho público es la administrativa. Sí, exactamente. Hay eventos donde los ciudadanos presentan algún daño, alguna lesión con respecto al Estado y dejan pasar el tiempo, 2 años, 3 años, 4 años y vienen a consultar. Es importante decirles a ellos que también para acudir a las instancias judiciales hay unos tiempos de prescripción y de caducidad. ¿En qué consiste eso? Claro que sí, eso es la teoría de que no hay obligación perpetua, pues tiene mucha lógica, porque imagínese uno esperar con una letra de cambio 10 años, 20 años y usted cobrarla cuando usted quiera o con un pagaré. Lo mismo ocurre con estas obligaciones, porque no solamente tenemos como obligaciones las que uno contrae, sino que la fuente, también hay otra fuente del delito que es una fuente de las obligaciones que es el delito, ¿cierto? O el cuasi delito. Estamos hablando de un daño, por ejemplo, como el que habíamos mencionado, una lesión culposa en un vehículo, es una fuente de obligación. Entonces se le exige a ese afectado que debe reclamar dentro de los 2 años siguientes, ¿sí? Son 2 años para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios en que se puedan haber incurrido. Exactamente, excepto en los delitos de lesa humanidad, que esos sí son imprescriptibles. Es bien importante que lo tengan en cuenta, porque a veces nos suceden cosas, calamidades, hechos, dejamos que pase y pase el tiempo y resulta que con programas como este o un vecino o un abogado les dice, vea, es que usted puede demandar, usted puede cobrar un dinero. Muchas veces resulta que ya ese accionar resulta infructuoso porque ha pasado el término de prescripción. ¿Cómo definiríamos la caducidad, que es distinta a la prescripción? La caducidad sería, o sea, yo lo defino de esta siguiente forma: es efectos procesales, y la prescripción es la extinción de la obligación. Perfecto, entonces es bien importante que lo tengan en cuenta para que ustedes, a la hora de que incurran en algún hecho que sea contrario al beneficio de ustedes, pues se hagan asesorar de la mejor manera de abogados titulados y ojalá, como es el tema que estamos hablando ahora, abogados especializados en derecho administrativo. ¿Esa es el área que se trabajaría, doctor Juan, el derecho administrativo? Sí, claro que sí. Responsabilidad estatal, lo que tiene que ver con daños ocasionados por el Estado propiamente dicho, o por sus empleados, sus funcionarios. Claro que sí. Vamos entonces corriendo el tiempo en una mirada a la justicia. Recuerden que hoy estamos hablando sobre el tema de responsabilidad del Estado. Vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. En el Centro Comercial Estación IKEA encontrarás tiendas de ropa, accesorios, juguetes, tecnología, agencias de viajes, restaurantes, papelería, institutos de educación, concesionarios de motocicletas y más. Centro Comercial Estación IKEA, más fácil.
Ya no hay razón para que tengas sus dientes torcidos. Inicia tu tratamiento de ortodoncia ya en Odontoclave Bello, con tan solo 50.000 pesitos. Además te regala la consulta con cuota fija mensual. Te obsequia las radiografías sin cuota inicial. Estamos ubicados en el Centro Comercial Estación Niquía, en el local 401. Teléfono 448-3094. Ustedes y nosotros. Ustedes Y nosotros tenemos una cita. en el programa que alegra tus mañanas. El magazine que te informa y te divierte. Desde las 9 de la mañana En el canal CNC, tu punto de encuentro. La fanfarria hace las mejores horas del mundo. Papi, llévame, mami, llévame. Me encanta la fanfarria, quiero ir a la fanfarria. Mami, papi, llévame a la fanfarria. Mami, llévame a la fanfarria, me encanta la fanfarria. Dejad que los niños vengan a la fanfarria. Sábados 5 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y de martes a viernes para centros educativos con previa reservación 250-9230. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba vuelve a vivir, una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Regresamos a Una Mirada a la Justicia, el espacio de reflexión jurídica para que todos ustedes tengan una buena información en términos legislativos, en normas, en situaciones donde tranquilamente cualquiera de nosotros como ciudadanos podemos incurrir. Hoy estamos hablando con el doctor Juan Estrada sobre la responsabilidad del Estado, que es tan amplia. Antes de continuar, doctor Juan, con este tema tan importante, les reiteramos a todas las personas que deseen comunicarse directamente con nosotros, pueden hacerlo a través de la línea telefónica 513-9045, 513-9045, o asistir a nuestras oficinas que están ubicadas en el edificio Tequendama, oficina 606 en Medellín. Desde allí trabajamos armónicamente los abogados especializados en las diferentes áreas del derecho para procurar una buena asesoría, consultoría y representación jurídica a todos ustedes. Lo que buscamos es que puedan tener el acceso a los servicios de justicia y que puedan lograr beneficiarse en la defensa de sus derechos y en la solución pacífica de los conflictos. Doctor Juan, siendo así, entonces retomamos el tema de tan importante que es la responsabilidad del Estado, donde hay un caso en concreto bien interesante que desde nuestra oficina se está llevando y que ya hay una muy buena solución para el caso, y es el de una ciudadana mayor de edad, estamos hablando de 59 años, que iba caminando, transitando tranquilamente por un lugar de Medellín y se tropezó con una arandelita donde venía un cable de teléfono. Al tropezarse, obviamente se le ocasionan unos grandes daños y perjuicios para la salud, incluso se le lesionó la pierna, se quebró, quedó incapacitada por más de 6 meses y estamos iniciando un proceso de reparación directa. ¿Por qué no con ese ejemplo desmenuzamos un poco lo que tiene que ver la responsabilidad del Estado y procesalmente cómo se llevaría a cabo un tipo de demanda como esta? Claro que sí, doctora. Bueno, entonces efectivamente estamos frente a un hecho dañoso por culpa de... Era una arandelita de telecomunicaciones, claro. Telecomunicaciones, sí, obviamente estamos ahí, o sea, la empresa de telecomunicaciones propició con dejar esa arandelita que se ocasionara un daño, o sea, creó un riesgo
creó un riesgo y efectivamente llegó una persona, un tercero, hizo la arandelita, se tropezó, posteriormente se cayó y se produjo un daño. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Bueno, miramos a ver la empresa de telecomunicaciones, era una empresa estatal, hay muchas que no lo son. En el caso de que fuese una empresa estatal, el Estado estaría en la obligación de repararle el daño a esta persona que se le fue ocasionado. ¿Cómo? Lo primero que se debe hacer, como ya lo habíamos dicho, es citar hacer valorar a la persona. Es muy importante tener a todo lo que se tenga que ver con materia de daños debe ser probado. Por eso yo insisto mucho en que se hagan calificar cuando ocurra un daño, independientemente si es en la parte de contencioso administrativa o la parte civil, se hagan calificar pérdida de capacidad laboral, y secuelas de carácter permanente, transitorio, todo eso se debe probar. Y entre más exámenes se hagan para demostrar la magnitud de ese daño, el daño se prueba más fácil y obviamente queda mejor reparado. Además, porque eso sirve para valorar una liquidación económica de cuánto se debe reparar por haber estado incapacitado tanto tiempo, por las lesiones que se sufrieron. Con base en eso es que se hace una tasación de los daños y perjuicios. Claro que sí, son indispensables, porque sin eso no se podría tasar un daño o valorar un perjuicio, porque no tenemos esos documentos que prueban, documentos que son pruebas científicas que prueban la magnitud del daño. Por ejemplo, una pérdida de capacidad, ¿cómo se demuestra? Con una calificación ante la Junta Regional. Si no tenemos esa calificación, tendríamos que ir a hacer una pretensión a ciegas, que de pronto no va a ser la mejor y va a ser una mala pretensión, y el cliente en un momento dado va a quedar mal indemnizado, y esa es la consecuencia de no tener todos esos documentos. ¿Quiénes son las personas llamadas a beneficiarse en una demanda de reparación directa? ¿Los herederos, la víctima? También hay personas alrededor de la víctima que pueden ser beneficiarios de la demanda. Claro que sí, según las últimas jurisprudencias del Consejo de Estado, amplía el papel, o sea, el significado de víctima, teniendo una connotación más amplia, y nos habla de víctimas directas y víctimas indirectas o de rebote. ¿Cuál es la víctima directa? La que sufre el daño. ¿La víctima indirecta cuál es? Que no sufrió el daño propiamente dicho, pero sufre otro daño psicológico a raíz de ese daño que se le ocasionó. Por ejemplo, los hijos o el esposo de esa señora que se cayó deben de estar sufriendo un daño psicológico al ver a su señora madre o su señora esposa postrada en una cama, yendo a un hospital a cuidarla. Es otro tipo de daño y también son víctimas. ¿Y cómo valorar ese daño psicológico en el que se pueda incurrir por parte de hijos o por parte de víctimas o personas, pero ya de manera psicológica? ¿Cómo sería esa valoración? Exactamente, bueno, las víctimas indirectas, según las últimas jurisprudencias, podrían ir hasta el 4º grado de consanguinidad. Sí, son muy amplios también. Inclusive se habla de amistades también, porque una vez se afecta cuando un amigo un amigo y uno lo quiere como un hermano, uno se puede afectado. O sea, es muy amplio ese concepto de víctima indirecta, y más amplio todavía es el perjuicio moral, porque en tratándose de víctimas indirectas solamente se podría pedir perjuicio moral, ¿sí? Excepto de que se tenga una dependencia económica de la víctima directa. Ahí se podría pedir el perjuicio patrimonial, por ejemplo cuando el hijo le ayuda a la madre, o cuando el que se lesionó tiene esposa, hay un deber de solidaridad entre los cónyuges. Entonces ahí se supone que hay una reparación económica de carácter patrimonial, pero el resto de las víctimas serían perjuicios extrapatrimoniales, que serían solamente el perjuicio moral. ¿Cómo se valora este perjuicio? Este perjuicio pues no tiene un techo, o el techo que tiene pues lo ha puesto la jurisprudencia, pero no hay una norma que diga por el perjuicio moral se pueden pedir 50 salarios, no, eso depende. Y eso ya es de resorte del juez, arbitrio juris, como se dice, o arbitrio del juez, cuánto da por perjuicio moral a determinada víctima. Que eso es bien importante. Sin embargo, el abogado en su demanda debe establecer
un quantum, un pues, valor, o es no que es si vamos posible? a hablar, es que o sea, está muy dispersa lo que es esa norma frente a ese perjuicio. Por ejemplo, el código penal habla de 1000 salarios mínimos, la jurisprudencia habla de 100 máximos, las últimas unificaciones del Consejo de Estado, unas sentencias unificadoras del doctor Enrique Gil, hablan de 300 y 450, dependiendo del grado de consanguinidad también, porque entre más cerca sea la consanguinidad, el perjuicio moral se supone que es más elevado. Entonces se tienen esos factores, en cuenta esos factores a la hora de ir a valorar un perjuicio. Doctor, ¿en el derecho administrativo ya entró también a regir el sistema oral o seguimos aún con el sistema escrito? Y esto para saber aproximadamente cuánto se nos puede estar demorando un proceso como estos. No, pues inclusive empezó a regir antes que el nuevo Código General del Proceso, que eso también ya da al sistema de oralidad. Él ya hace ya varios años que estamos en el sistema oral en lo que son los procesos contenciosos. Ahora pues como los que están entrando lo están evacuando rápido, aunque ya se está empezando a cohesionar nuevamente la justicia. Los que están muy rezagados o los que sí, pues definitivamente aún es tristeza de los que estaban en el sistema escrito, porque todos esos procesos cuando entró a regir la nueva ley del nuevo Código Contencioso, esos se mandaron a unos juzgados de descongestión, y eso es una cosa de locos, esos juzgados, porque tienen 1500 procesos y eso no, o sea, no tiene cuándo fallar. Tengo un caso que ya va para 10 años y ni siquiera hemos practicado pruebas. 10 años, y por eso la pregunta, porque es la queja de muchos abogados y obviamente de muchos ciudadanos demandantes, donde pasan 10, 15 y más años y no le han resuelto con base en una sentencia, obviamente porque la resolución es una sentencia que pone fin a un conflicto. En estos momentos se puede decir que están saliendo un poco más ágiles y ligeros los procesos, o seguimos todavía en esa lentitud para desarrollar un proceso. Pues los que se inician ahora salen más rápido, pues inclusive más rápidos que los que están radicados hace 10 años, porque los juzgados de descongestión pues están muy congestionados, valga la redundancia. Entonces, si se inician ahora, pues el nuevo sistema, como está tan nuevo, pero eso tiende a colapsar también. ¿Por qué? Porque es que mucha demanda, la gente no tiene en cuenta lo que le decía ahora, los mecanismos alternativos de solucionar conflictos, entonces todo se va a la vía judicial y entonces los jueces no alcanzan a sacar tantos casos, a sacar tantas sentencias, a proferir sentencias, sumándole a eso los paros, sumándole a eso la falta de funcionarios, sumándole a eso la falta de locaciones. Es complicado. La justicia, yo estuve leyendo un artículo hace varios mesecitos y Colombia está entre los primeros lugares en morosidad de justicia. Y es que se ha dicho que para descongestionar o por lo menos resolver la cantidad de procesos que tenemos en estos momentos deben pasar 30 años sin recibir un proceso nuevo. Eso es un estudio que ya se ha hecho y pues sería totalmente conflictivo llegar a eso, sabiendo que la justicia es el mecanismo más eficaz que tenemos para solucionar civilizadamente los conflictos. Sí, desafortunadamente, doctora, es la realidad, es nuestra justicia y así nos ha tocado, pues esperando que de pronto algún día esto cambie y se pueda dar otro vuelto y como otra cara a la administración de justicia y que los ciudadanos confíen en la justicia, porque muchas veces también eso es un factor que impide acceder a ella, porque dicen, no, es que ya me demoran 2 o 3 años, mientras que eso sale, entonces hacen otros tipos o toman las vías de hecho viendo la morosidad de nuestra justicia. Claro, y por eso también el llamado para que utilicen los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como son la conciliación, la transacción, la amigable composición, tenemos el arbitramiento, que también es viable llamarlo aquí para que todos ustedes pues de una manera más ágil y rápida, no como muchos lo podrían llamar una justicia privada, pero sí una manera rápida para que ustedes puedan solucionar cada uno de sus conflictos. Y es por eso que a través de nuestra oficina pues brindamos esa posibilidad de que antes de que acudamos a un sistema judicial moroso, lento, podamos entrar en unas conciliaciones, en unos acuerdos, hacemos amigables composiciones que son también importantes para que usted pueda tener solución casi que inmediata
a los conflictos que ustedes tienen. Por eso les recordamos que nos llamen al teléfono 513-9045, 513-9045, pidan su cita y busquemos la mejor manera de solucionar el problema que en estos momentos usted está teniendo, porque recuerden también que para tener problemas, doctor Juan, no necesitamos sino convivir con otra persona y de esa manera ya se genera cualquier tipo conflictivo. Es verdad, uno por ahí dicen que uno tiene un pie en la cárcel, en el cementerio, o sea que puede necesitar o puede verse inmerso en un problema jurídico cuando uno menos se lo espera, y entonces es verdad, uno sabe cuánto puede necesitar de un abogado, y para que nos tengan ahí en cuenta, para que vayan y se hagan asesorar en un momento dado cuando estén frente a una situación de estas. Claro que sí, por eso el llamado entonces para que contacten a la organización Una Mirada a la Justicia, que tiene los abogados especializados en todas las áreas del derecho. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos con este programa. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. En CNC Noticias somos imparciales, Actuales. veraces, información con claridad. De lunes a viernes por el canal CNC Medellín. Nosotros ponemos el conocimiento y la experiencia. Tú pones el talento y la pasión. IME, Instituto Metropolitano de Educación. 30 años de experiencia formando en programas técnicos laborales. Instituto Metropolitano de Educación, IME. Informes 512-4440. Instituto Metropolitano de Educación, formando líderes para nuestro país. Síguenos en Facebook, Instituto IME, y en Twitter, IME Educación. No hay razón para que aún tengas tus dientes torcidos. Inicia ya tu tratamiento de ortodoncia en Odonto Clave. Solo con 50.000 pesos, consulta gratis, cuota fija mensual, sin cuota inicial, radiografía gratis y montaje de inmediato. Contamos con nuestra nueva sede en Bello, Centro Comercial Estación Niquía, local 401, contiguo al éxito de Puerta del Norte. Llama ya mismo al 448-3094. Ya tienes un espacio donde solicitar los videos de tus artistas favoritos. En vivo, un programa pensado a tu gusto. De lunes a jueves, de 4 a 5 de la tarde, solo aquí, en tu canal CNC Medellín. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Ya tienes un espacio donde solicitar los videos de tus artistas favoritos. En vivo, un programa pensado a tu gusto. De lunes a jueves, de 4 a 5 de la tarde, solo aquí, en tu canal CNC Medellín. Canal CNCmedellín.com. Regresamos a Una Mirada a la Justicia, el espacio de reflexión jurídica para todos ustedes. También tenemos llamadas al aire y les recordamos que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de Muneraidman Radio pueden escucharnos en temas también que son de importancia para ustedes, y luego de 11 a 12 en Ondas de la Montaña, porque lo que queremos es que tengan un total conocimiento en términos muy sencillos de un mundo jurídico que a veces es tan desconocido y que todos ustedes saben está codificado en libros que llamamos códigos. Existe el Código Civil, el Código Laboral, el Código Penal, el Código Administrativo, Comercial, y así, dependiendo de cada área, se codifican las leyes para una mayor organización. Los códigos, pues ustedes saben, y si no lo saben, les comentamos, doctor Juan, son unas normas grandísimas que es lo que más estudiamos en la universidad para conocer sobre las leyes. Entonces lo que queremos acá es desmenuzarlo para que todos ustedes también tengan un conocimiento y, como dice nuestro eslogan, para conocer la ley y vivir en sintonía, porque si no conocemos la ley, no es posible tampoco vivir en convivencia, en armonía. Y con un agravante, y es que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades. Ese es un principio, doctor Juan, del derecho que es indiscutible
y del que ninguno nos salvamos. Sí, es verdad, claro que sí, doctora, se presume que el desconocimiento de la norma no sirve de excusa. Entonces, es a buena hora, pues, y bien hecho esa presunción, porque entonces estaríamos frente a una situación en que se comete un hecho punitivo, un hecho ilícito, y la disculpa sería: yo no sabía que eso era un delito. Y entonces, la idea es que conozcamos que es que estamos inmersos en una cantidad de leyes y de normas que nos regulan el comportamiento, es decir, que estamos aconductados a una manera de ser, a una manera de vivir, para poder estar en armonía y en convivencia con nuestros vecinos, con nuestras familias y con una sociedad de la cual hacemos parte y con la cual vivimos. Por eso la importancia de que vivamos armonizados con la norma. Claro que sí, y también hay otra premisa que es también muy dicha por ahí: lo que no está prohibido está permitido. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo está codificado. ¿Qué es codificado? Que está en una ley que hace el Congreso de la República, que es el que hace nuestras leyes y lo positiviza mediante códigos. Entonces ahí está regulado absolutamente todo el comportamiento del ser humano, cómo es que se debe comportar en sociedad, y los diferentes delitos. Estamos hablando del Código Penal, si vamos a mirar de delitos o de hechos que son prohibidos, y o sea, que tengamos claro que nuestros derechos van hasta donde empiezan los derechos de los demás. Claro, eso es bien importante, y como premisa de vida, todo esto que vamos diciendo acá es importante que lo conozcan. Lo que no está prohibido está permitido, porque a usted no lo pueden sancionar por un acto que no esté prohibido en alguna de nuestras leyes o en alguno de nuestros códigos, y si es así, sería un acto violatorio contra el debido proceso. Exactamente. Bueno, y volviendo al tema de la responsabilidad del Estado, podemos mirar entonces, vamos a mirar en qué situaciones más precisas se podría haber inmerso el Estado en una responsabilidad, y entonces esto me hace remitir a los hospitales de carácter público, sobre todo los municipios. Es muy frecuente, doctora, que llegan los pacientes con un dolor, un pequeño dolor, y lo mandan para la casa y no tienen nada. A los 2 días o 3 días vuelven y ya con una enfermedad más desarrollada, más grave, y posteriormente se mueren. Entonces existen unos protocolos en cuanto a la responsabilidad médica. También hay responsabilidad médica privada y estatal, cuando estamos hablando de las clínicas privadas, ¿sí? Claro. Y esa responsabilidad o sea, el hecho de la responsabilidad es similar. Se debe probar la culpa del médico, tanto en lo público como en lo privado. Se debe demostrar, o sea, está precedida de la culpa. Pero es importante anotar entonces, porque en eso incurre muchas de las personas, y es el hecho de que acuden a un hospital y los devuelven porque se dice que es solamente una gripita o es un dolor de cabeza o no tiene nada, y van a la casa y estando en la casa la persona fallece. Ahí hay una responsabilidad, hay un nexo causal para demandar. Exactamente, hay una responsabilidad muy clara, y se debe demostrar la culpa del profesional que lo atendió, que debió. O sea, existen unos protocolos que están establecidos para cada enfermedad, ¿sí? Se debe cumplir el protocolo. Por ejemplo, un dolor de abdomen, que se supone que es el profesional, podría ser el apéndice, ¿sí? Deberían unos protocolos y hacer unos análisis y descartar que no es eso. Tengo una anécdota, una experiencia con un familiar. Eso ocurrió en un municipio de acá cercano, que le dio un dolor por acá en el abdomen, se fue para el hospital, le dieron unos calmantes, al otro día volvió, le dieron más calmantes, al tercer día volvió con peritonitis. Ya lo remitieron para un hospital de otro nivel, y ya pues él iba supremamente mal y posteriormente falleció. Ahí está la responsabilidad del Estado. Ahí es posible buscar, a través de una demanda de reparación directa, un resarcimiento económico por parte del Estado. Exactamente. ¿Por qué por parte del Estado? Porque el hospital era de carácter público, ¿sí? No, esto no sucede con todos los hospitales. Estamos hablando, por ejemplo, de la Clínica de las Américas, eso es privado, o Las Vegas es privado. ¿Ahí respondería cada clínica? Sí, hay una responsabilidad civil. Estamos hablando de una responsabilidad estatal o administrativa, y se hace mediante una reparación directa, porque el hospital es de carácter público, ¿sí? Claro que sí. Y el llamado para todos los televidentes es que si están en una situación como esta,
no dejen pasar el tiempo, que acudan a nuestras oficinas, que llamen, pidan la cita, se hagan asesorar y miremos cuál es la mejor manera en la que le podemos ayudar para que usted pueda ser resarcido en los perjuicios, daños económicos, perjuicios morales y de esa manera poder brindarle la mejor asesoría. Recuerden también que nuestro portafolio de servicios es amplio y allí en nuestra oficina tenemos abogados en todas las áreas del derecho con la competencia para trabajar en todo el país. Solamente marcando la línea 513-9045 o buscándonos a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter o en el correo electrónico unamiradalajusticia.tv@gmail.com. Ustedes pueden consultar, dar sus opiniones, dar sus sugerencias y lo más importante, poder absolver las preguntas que tengan para que los abogados les puedan responder en la mejor medida. Doctor Juan, le agradecemos de antemano su asistencia a este programa Una Mirada a la Justicia con el tema tan importante que estamos trabajando en esta tarde. Muchas gracias, doctora Johanna. Espero que este programa hubiese servido pues a todos los televidentes. Lástima que sea tan corto y no podamos profundizar en cada una de las situaciones porque es muy largo y hay mucha tela para cortar. Pero la invitación es a que si alguna persona que nos ha escuchado, nos ha visto hoy, está en una situación, se acerque a nuestras oficinas para darle una asesoría más personalizada. Claro que sí, y la invitación para que el próximo jueves a las 2 de la tarde sintonicen este mismo canal o nos vean a través de la página www.canalcnsmedellin.com o también recuerden bajar la aplicación del canal CNC a través de sus celulares o tabletas para que a las 2 de la tarde el próximo jueves veamos un tema muy importante con la doctora Paula Carvajal sobre seguridad social, en lo que tiene que ver con pensiones anticipadas, porque ustedes se pueden pensionar aun cuando no tengan la edad ni las semanas como requisito, así que estén muy atentos el próximo jueves para que vean y escuchen el conocimiento que trae esta gran abogada para todos ustedes. Les damos entonces las gracias por haber estado ahí sintonizando nuestro programa y esperamos contar con su presencia el próximo jueves. Que tengan un feliz día y hasta pronto. Una mirada a la justicia.